Observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640. En el corazón de Antioquia late la innovación. Desde hace más de 110 años, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, ha sido testigo y protagonista del progreso de nuestra región. Nuestros asociados han diseñado y construido los proyectos que han transformado nuestra tierra. Únete a nuestro gremio y forma parte de nuestra historia, porque juntos somos la fuerza de la razón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a todos nuestros asociados y amigos acá en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos en nuestro canal de YouTube a este nuevo jueves cultural, una noche de jueves tarde-noche que se viste de celebración y memoria. Nos encontramos acá hoy para conmemorar estos 50 años del Pequeño Teatro, un lugar emblemático del arte en la ciudad de Medellín desde 1975, con sus puertas abiertas como escenario, como laboratorio para el arte en Medellín, Antioquia y Colombia, porque además ha sido cuna y lugar de arte de tantos actores y actrices que han pasado y seguramente que todos ustedes reconocen, y obras también que ustedes seguramente han tenido la oportunidad de vivir en carne propia en este lugar, fundado por un grupo de actores que seguramente deseaban que el teatro fuera más allá del pasatiempo, como dice en su página web, y hoy, medio siglo después, ese compromiso sigue latente con cada función, convocando a cada uno para ese diálogo escénico y para recordar que llevamos 50 años con el Pequeño Teatro en la ciudad. Nos acompaña hoy como protagonista de esta charla Albeiro Pérez Valencia, que es actor, director, dramaturgo, formador, que ha acompañado muy buena parte de este recorrido con una trayectoria que vincula la creación escénica, la enseñanza y el diálogo permanente en la ciudad de Medellín. Albeiro seguramente que sí representa esta intersección entre la práctica artística, la investigación y ese vínculo fuerte con la comunidad teatral. Bienvenidos nuevamente a este jueves cultural. Y antes de ir con Albeiro, recordarles a todos ustedes que estamos en el proceso electoral para escoger esos vocales de junta directiva que van a representar la voz de ustedes en el gremio para los periodos 2026 y para los periodos 2026-2027.
Entonces los invitamos a que ingrese a la plataforma, a la página web de la SAI, www.saiantioquia.com, y para que sigan el paso a paso. También pueden asistir acá a las oficinas de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos en el edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, piso 5, oficina 510-2, y lo podemos asesorar con el proceso electoral para que lo haga usted mismo, porque estamos en esta transición de lo analógico a lo digital, así que bienvenidos todos y todos cabemos en esta bolsa. Ahora sí, Albeiro Pérez, actor, ojalá no me esté actuando en este momento y esté haciendo en serio, muchas gracias. Bueno, no, cometí un error grave, como que actuar es serio, empecemos por ahí, actuar es serio y muy serio. Sí, sobre todo la comedia. Y sobre todo la comedia, que es el género más serio que debe tener la actuación. Así que Albeiro, muchas gracias por estar acá y felicitaciones por esos 50 años del pequeño teatro La Casa de Todos. Adelante con la ponencia, ahí está su público. Bueno, muchas gracias, Julián, muchas gracias a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos por esta invitación. Es una invitación muy especial, entre otras cosas, porque ingenieros y arquitectos muy importantes de la ciudad han tenido que ver con esta casa. No propiamente en este momento, pero sí en los comienzos, particularmente de esta sede, de la sede de Córdoba. Hubo arquitectos, hubo ingenieros, amigos del fundador, de Rodrigo Saldarriaga, que fueron consejeros, que fueron amigos, que ayudaron, que hicieron donaciones de trabajo en algunos momentos. Entonces, que en este momento la Sociedad Antioqueña de Arquitectos nos haga esta invitación es muy, muy especial. También porque esta casa es patrimonio cultural y patrimonio arquitectónico de la ciudad de Medellín. Y porque, como lo decía Julián, pues este año estamos cumpliendo 50 años de actividades ininterrumpidas, actividades que comenzaron por allá en el 75, en el año 1975, en otra casa, pero no en una casa como esta que tiene casi 5.000 metros cuadrados, sino en una casa en Villahermosa. Por allá en el solar de esa casa se comenzó a gestar, se comenzó a conformar este sueño que hoy, 50 años después, pues es un hecho, no consumado, pero sí un hecho muy, muy sólido. Yo quisiera comenzar esta presentación, esta charla, con un video que hizo un amigo nuestro, que da un poquito cuenta, es como una especie de resumen de lo que es Pequeño Teatro. Van a ver imágenes, videos de la casa, del público, un par de testimonios de algunos de los compañeros nuestros, pero creo que es un buen abrebocas para hablar de Pequeño Teatro y para que ustedes se hagan una idea de qué es esta institución en este momento. Entonces, Julián, por favor, ponemos ese primer video. Bueno, ahí están pasando imágenes, bueno, pinturas de algunas obras.
No sé si se está oyendo, tendría como que validar con Julián. Esta es una de nuestras compañeras, una de las actrices más veteranas de la institución. Albeiro, ¿me dirás si se escuchó el video, no se escuchó el video? No, yo no lo escuché. Entonces, si quieres, puedes continuar. Vamos a revisar qué está sucediendo con el audio. Puedes continuar, por favor. Ok, bueno, un poco este día también como para darle un poquito de orden a esta charla. Bueno, es hablar un poquito en general de lo que es pequeño teatro en este momento, darles unos datos importantes de lo que ha sido la institución en estos 50 años, hablar un poquito también de Rodrigo Saldarriaga, que fue el gran, no el único, digámoslo, pero sí el gran líder, el gran gestor de todo este sueño, de todo este proyecto que fue Pequeño Teatro. Hablar un poquito también de los antecedentes de Pequeño Teatro, porque aunque digamos que uno de los propósitos de Rodrigo y de su equipo de amigos cuando fundaron Pequeño Teatro era aportar a la creación de una tradición y del hábito de ir a teatro, de todas maneras antes de eso, pues en la ciudad y en el país había habido algunos eventos y algunos movimientos importantes, pero a eso pues me referiré más en detalle más adelante. Y luego hablaremos también de lo que ha sido Pequeño Teatro más o menos a partir del 2002 hacia acá, que ha habido unos hitos importantes y lo que ha ocurrido también después del fallecimiento de Rodrigo en el 2014. Entonces, inicialmente les voy a compartir unos datos muy importantes en la historia de Pequeño Teatro. Y primero, como un breve resumen de qué somos nosotros. Pequeño Teatro de Medellín es un centro cultural con programación ininterrumpida, como lo decía yo antes, desde 1975. En sus dos escenarios, galería y salones de clases, concluyen el teatro, la danza, la música, la pintura y la academia. Esto es muy importante porque en este momento Pequeño Teatro, más que un grupo de teatro, que fue como se inició, digamos, este sueño, es un centro para las artes, es un centro para las artes, es un centro cultural. De hecho, nuestro lema este año ha sido Pequeño Teatro, la casa de todos y la casa de todas. Digamos que ese todas tiene que ver con todas las artes también, porque aquí constantemente hay conciertos, hay eventos de danza, la galería constantemente se está renovando, hay invitados nacionales, internacionales. Realmente Pequeño Teatro en este momento es un gran referente en la ciudad y en el país como un centro cultural. Bueno, dice aquí también, la institución se ha dedicado desde su fundación a poner en escena los textos más pertinentes y relevantes de la dramaturgia universal. Rodrigo Saldarriaga tenía un gran gusto a nivel literario, a nivel de dramaturgia, y siempre se aseguró de que los textos que se montaran en Pequeño Teatro fueran grandes textos con grandes contenidos y que trataran grandes temas en general de la sociedad y de la historia de la humanidad. Sin embargo, en los últimos 10 años, Pequeño Teatro ha puesto un énfasis especial en abordar el tema del conflicto armado colombiano, tanto a través de dramaturgias propias como de autores colombianos. Digamos que después de la muerte de Rodrigo hubo un giro, porque después de su muerte empezamos a dirigir otros compañeros y yo,
y eso, pues como es obvio, giró un poquito el enfoque de lo que se presenta en pequeño teatro, sin traicionar, por supuesto, las grandes historias y el buen contenido, que era lo que pretendía Rodrigo. Entonces aquí, bueno, aquí hay unas fechas muy importantes en la historia de pequeño teatro. Voy a pasar por esto rápidamente y luego pues nos detendremos ya un poco más en detalle por varios momentos de pequeño teatro. Bueno, en 1975 la fundación del primer espacio de ensayos, que como les decía fue en una casa en Villahermosa. 1982, que fue la primera sede, cruzando la calle casi al frente del Teatro Pablo Tobón Uribe, o mejor a un lado, por la playa. En 1986 la Sala Tomás Carrasquilla, que hace parte de la sede actual. 1994 la Sala de Rodrigo Saldarriaga, que fue otra sala que se inauguró un poco después de la Sala de Cámara, que es la sala principal, como le decimos ahora, o más que la sala principal, es la Sala Rodrigo Saldarriaga, que la bautizamos así después de la muerte de nuestro maestro. En el 2002, en el 2002 se genera un sistema de taquilla que fue revolucionario, o más que revolucionario, causó cierta incomodidad en el gremio teatral, pero que en este momento también es un referente en el país. En el 2003 la fundación de la fundación de la Escuela de Formación de Actores. Bueno, esos son como unos datos pues importantes. La sala Rodrigo Saldarriaga, que es la sala más grande, es una sala para 500 espectadores. La sala de cámara es más o menos para 85. Esta también es la sala Rodrigo Saldarriaga. Y aquí unos datos importantes, como para tener un panorama, además del video que vieron, como para tener un panorama general de lo que es pequeño teatro. Entonces, perdón, me devuelvo. Tal como está aquí, 50 años de actividades culturales, más de 110 montajes. Cabe notar que entre estos 10 montajes hay una gran variedad. Ha habido una especie de malentendido en la ciudad, porque muchas veces se le ha llamado pequeño teatro, o se ha dicho que pequeño teatro es teatro clásico, pero realmente eso no tiene pues ningún fundamento. La mayor cantidad de obras que ha montado pequeño teatro han sido obras de autores muy contemporáneos. Estoy hablando siglo XX, siglo XIX, y de eso son más o menos unos 30 montajes. Y de teatro latinoamericano y teatro colombiano son unos 20 montajes, son unos 13 montajes que tienen que ver con dramaturgias nuestras. Entonces realmente el repertorio es muy, muy variado y no es solamente clásico, aunque sí se han montado una buena cantidad de clásicos, que son más o menos unos 12 o 13 montajes. Pero comparado con la gran cantidad que es el repertorio de pequeño teatro, pues realmente esa cifra es mínima. No es que eso sea algo en lo que se haya especializado pequeño teatro. Bueno, acá en el número 3 tenemos, bueno, estos datos son sobre todo del año pasado. Perdón, me devuelvo acá, que esto está un poco sensible. En este año estamos cumpliendo realmente 23 años de la Escuela de Formación de Actores, que este año está en pausa, en parte por todas las actividades de los 50 años y en parte también porque queremos replantear un poco el modelo. Pero es una escuela que lleva más de 22 años y que fue una de las grandes visiones que
que tuvo Rodrigo cuando tomó esta decisión de que había que crear una escuela acá en Pequeño Teatro. Realmente aquí me estoy adelantando un poquito a lo que mencionaba ahora de los hitos de Pequeño Teatro después del 2000 hacia acá, que están un poco resumidos como en estos 8 puntos. Sobre todo a partir como del 3, los 22 años de la Escuela de Formación de Actor, o 23 este año, los premios nacionales que hemos obtenido, 400 funciones al año, sobre todo después de que empezó el sistema de taquilla de entrada libre y aporte voluntario. La cantidad de funciones se disparó, entonces en general hacemos al año más o menos unas 400 funciones. Con el sistema de entrada libre y aporte voluntario también, por supuesto, se disparó el número de espectadores, entonces al año tenemos alrededor de 55 mil espectadores. Al año también tenemos, esto fue algo que ocurrió sobre todo después del fallecimiento de Rodrigo, y es que abrimos las puertas de Pequeño Teatro para que grupos de la ciudad, grupos nacionales y últimamente grupos internacionales se pudieran presentar acá en nuestra sede. Entonces, eso hace posible que al año sean unos 20, 25 grupos o artistas de todos los géneros que se presentan acá en la institución. Bueno, y finalmente en el número 8, pues más de 1.200.000, este año yo creo que estamos llegando como al 1.500.000 espectadores desde que se creó el sistema de entrada libre y aporte voluntario en el año 2002. Bueno, eso como les decía anteriormente, unas fechas importantes, el 75, el 82, el 86, el 94, el 2002, y estas cifras que así muy escuetamente pues dan cuenta de la dimensión y de la importancia de esta institución. Bueno, un poco como lo que hablaba también ahora del repertorio, aquí hay también una síntesis de la variedad, de la diversidad de temas, de autores, de procedencias de los autores, de distintas épocas también en la historia de la dramaturgia. Entonces, tal como se ve aquí, lo que ha montado Pequeño Teatro hasta el momento es más o menos 12 autores colombianos, 13 dramaturgias propias, 9 dramaturgias latinoamericanas, 8 autores norteamericanos, entre ellos Arthur Miller, Tennessee Williams, autores ingleses, entre ellos John Osborne, que tiene una obra muy importante que se llama Recordando con Ira. Bueno, autores de Irlanda, como Beckett, Noruega, Rusia, África, como Atol Fugard, 6 autores alemanes, 12 montajes clásicos de Molière, de Shakespeare, de Sófocles. Bueno, en realidad es una gran variedad. Eso es como digamos como en general, así muy escuetamente, como lo decía en cifras. Pero bueno, ahora vamos a volvernos un poquito, disculpan que me devuelva así, para hablar de, bueno, un poco de los antecedentes de Pequeño Teatro. Pero antes de hablar de los antecedentes de Pequeño Teatro, hablar de esta persona, de Rodrigo Saldarriaga, que aunque la fundación de Pequeño Teatro, por supuesto, estuvo acompañado de varias personas, el gran líder, el gran terco, el gran visionario siempre fue Rodrigo Saldarriaga. Entonces,
Voy a compartir la pantalla para publicar el video, Albeiro, y me dice si se escucha. Dale. Vamos a compartir acá. Esto es muy bello lo que van a ver porque Rodrigo, en sus propias palabras, es un video que hicieron unos amigos, Sandra, bueno, esto es de un canal que se llama Vistas, de un par de amigos nuestros. No, como digo yo siempre. Me dice si se está escuchando. Sí, ahora sí se está escuchando. Perfecto. Que me preguntan, yo soy Rodrigo Saldarriaga, 70.034.511 de Medellín, Colombia. Yo creo que ahora estamos en una etapa de madurez muy interesante y en una etapa de recambio generacional que es también importante para el teatro y para la ciudad. Creo que nosotros que arrancamos por allá en la década de los 60, nos hemos tardado casi 40 años aprendiendo este oficio. Es increíble que en una ciudad como Medellín nosotros estamos descubriendo el teatro 2500 años después de haberlo fundado los griegos con todo el esplendor que hicieron en el mundo clásico. Pero a nosotros nos tocó vivir en una ciudad muy particular, una ciudad que no tenía tradición teatral, donde no se arraigó el teatro, prácticamente el arte no se arraigó, en una provincia ultraconservadora, clerical, goda hasta el cansancio, de una aristocracia embrutecida por el oro, donde no hubo ningún interés por las artes en general y mucho menos por el teatro. ¿Quieres lo pausas ahí un momentico, Julián? Bueno, me pareció importante pues como incluir esto de Rodrigo porque ahí muy brevemente resume el porqué de Pequeño Teatro, ¿cierto? El hecho de que aquí no había tradición teatral, de que apenas se estaba descubriendo, aunque ya de eso me voy a referir un poquito más adelante, en los 50, 60. ¿Me cuentas, Albeiro, si debo de compartir en este momento? O no, vemos no, ya no, porque podemos escucharlo otro poquito. Ok. Que era como referirme a lo que él dice. Perfecto. Como de una cantidad de razones pues, que lo impulsaron a él y a los otros compañeros a fundar Pequeño Teatro. El hecho pues, de que apenas se está descubriendo aquí el teatro en Colombia, que esta era una sociedad muy conservadora, y que había que crear pues, esa tradición de ir al teatro, de ver teatro en general. Si quieres, colócalo de nuevo para que escuchemos otro poquito de sí. Interesante ver las últimas temporadas de Pequeño Teatro, donde más de la mitad de los actores son jóvenes graduados en la escuela de Pequeño Teatro. Entonces, cualquier obra que miremos ahora, el año pasado hice Recordando con Ira, de John Osborne, y los 4 personajes eran jóvenes graduados en la escuela. Yo no sé por qué yo terminé haciendo teatro, es un absurdo que un muchacho que termina bachillerato y no haya visto teatro termine haciendo teatro, porque en Medellín no había teatro, y no es porque no me gustara, sino porque no había. Entonces, esa es la pregunta, ¿yo por qué dediqué mi vida y llevo 43 años haciendo teatro si yo no podía calificar el teatro como nada? Simplemente entré a un grupo de teatro universitario y ahí se me fue la vida. Si quieres, pausémoslo ahí, Julián, por favor. Y dejamos de compartir esto para seguir con la presentación. Bueno, yo quisiera como referirme, bueno, aquí tengo 50, 60 antes de Pequeño Teatro. Bueno, tal vez ustedes acaban de escuchar decir a Rodrigo de que aquí no había teatro, ¿cierto? Cuando él dice aquí, pues se refiere particularmente a Medellín. Yo creo que cuando él decía aquí no había teatro, pues no era tampoco como para tomarlo tan literal.
porque digamos que en el transcurso de los años se ha ido aclarando cada vez más de que en Colombia y en general en América sí había teatro incluso antes de la llegada de los españoles, solo que no se veía como teatro, ¿cierto? Eran prácticas más rituales, eran prácticas pues muy propias de las comunidades indígenas, pero sí había teatro, incluso pues desde, como lo digo, desde antes de la llegada de los españoles, incluso un poco durante la colonia, solo que eso se fue transformando y se fue europeizando, por decirlo así. Pero bueno, para no irnos por allá tan lejos, hay varios antecedentes a la formación del pequeño teatro que me parece importante mencionarlas, y son varias cosas. Uno era el movimiento universitario, o el teatro, o lo que se llamó el teatro universitario, porque las grandes universidades de los 50, 60 en Colombia, muchas de ellas tuvieron grupos de teatro. Y realmente el movimiento teatral en Colombia surgió en las universidades. Entonces vamos a mirar aquí como rápidamente. Hubo varias cosas antes del 75, que fue cuando se formó Pequeño Teatro. Hubo varias cosas, como lo mencionaba, el teatro universitario, algunas escuelas de teatro, muy pocas, pero sí hubo algunas, incluso aquí en Medellín un par de ellas. Estuvo el movimiento panfletario de los 70s. Hubo mucho teatro en los 70s, pero muy panfletario y según mucha gente muy malo también, digamos, estéticamente. Se había dado la Corporación Colombiana de Teatro. Bueno, hubo pues como varios movimientos y varias manifestaciones teatrales importantes. Hubo incluso ya algunos festivales. Aquí, particularmente en Medellín, hubo dos personas que fueron muy importantes. Uno de ellos fue Fausto Cabrera, que fue un referente nacional durante mucho tiempo porque fue actor, declamador, poeta, director, y particularmente en Medellín, por allá en los 50, se fundó un grupo experimental y comercial que después se uniría a la Escuela de Bellas Artes. Otra persona importante por allá en el 57 fue Héctor Correa Leal, que creó la Escuela de Teatro Antioqueño. Bueno, por aquí también desde los 50 estaba el Grupo Experimental de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional en general en el país fue de las grandes protagonistas del teatro universitario, tanto en Bogotá como en Medellín y en otros lugares del país. Fue de las primeras en tener grupos de teatro y en tener un movimiento fuerte y en albergar en sus sedes a personajes que luego serían muy importantes en la historia de teatro del país, como Santiago García, Carlos José Reyes, bueno, y muchos otros. Entonces, bueno, en 1950 el Grupo Experimental de la Universidad Nacional, Fausto Cabrera con el Grupo Experimental y Comercial. En el 57 Héctor Correa Leal con la Escuela de Teatro Antioqueño. En el 54 la Universidad Nacional ya estaba intentando crear una facultad de drama, y fundó un teatro estudio que antes se llamaba El Búho. Ahí particularmente fueron protagonistas Carlos José Reyes, Carlos Duplat, Judy Enríquez, que son de un alto recorrido y alto reconocimiento en el mundo del teatro, la televisión e incluso el cine en el país. Bueno, la Universidad de las Andes también tuvo grupo de teatro, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Externa de Colombia, la Javeriana, la Universidad de América. Bueno, por allá en el 63, por allá en el 65
Se estaba fundando la Sala Fundadores en Manizales. Bueno, y como les decía, pues algunas escuelas, como en Bogotá una escuela que creó Víctor Mazarino, incluso hizo un montaje que estuvo en el Teatro Colón. En Medellín, Gilberto Martínez, que fue, al igual que Rodrigo, uno de los grandes maestros del teatro en Medellín y en el país, pues por allá del 65, finales de los 60, ya estaba creando un teatro escuela en Medellín con otro personaje muy importante que se llamaba Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal Niño realmente fue como el gran padre de muchos actores y directores que luego hicieron carrera en el país. Bueno, acá otros antecedentes también, como les decía, antes del 75. En el 66 se había creado la Casa de Cultura de Bogotá. En el 67 en Medellín el Instituto Popular de Cultura. En el 69, en el 69 se creó una corporación muy importante, que fue la Corporación Colombiana de Teatro. Y en ese mismo año se dio una coyuntura muy especial, y fue que Enrique Buenaventura, que se ve acá en esta foto pequeña, al igual que Santiago García, tal vez los dos grandes maestros del teatro en Colombia, Enrique Buenaventura fue expulsado de la Escuela Departamental de Teatro de Cali. Y eso generó pues ya en que él tomara su propio rumbo y empezar a pensar en fundar el Teatro Experimental de Cali. Bueno, en el 72 también se creó la Casa de la Cultura de Bogotá, que luego se convertiría en la Candelaria, que como muchos tal vez puedan saber, pues es tal vez el grupo de teatro más emblemático del país en su historia. Bueno, por esa época también digamos como antecitos de la fundación de Pequeño Teatro, estaba el auge de la creación colectiva. Estaba el auge de la creación colectiva, que había sido propuesta inicialmente por Enrique Buenaventura, y más adelante también por Santiago García. Por esta misma época, por la época del 72, 73, etcétera, como le decía, hubo un auge muy fuerte, no solo de la creación colectiva, sino de un teatro que fue muy panfletario, un teatro que se daba sobre todo en las universidades, que devino después en festivales de teatro universitarios, pero que, digamos, se cayó por su propio peso. ¿En qué sentido? Era un teatro muy politizado, entonces quizás por la misma razón se descuidaba mucho la parte estética. Entonces a veces en algunas referencias que uno se encuentra en libros, uno de ellos, por ejemplo, de Fernando González Cajiao, que es de uno de los grandes historiadores del teatro en Colombia, lo dicen muy directamente en algunos de sus libros: era un teatro muy malo, estéticamente, pues digámoslo así. Entonces era un poquito como el panorama antes de la fundación de Pequeño Teatro. Creación colectiva, teatro panfletario, algunas casas de la cultura, un movimiento de teatro universitario muy fuerte. Y lo del teatro universitario es muy importante, y ya que como para entrar un poco más ya concretamente en la historia de Pequeño Teatro, es porque de ahí, de ese movimiento de teatro universitario, es que vienen personas como Rodrigo Saldarriaga, Jairo Aníbal Niño, Eduardo Cárdenas, que es uno de los fundadores de Pequeño Teatro, y particularmente con Rodrigo
hubo 3 universidades que tuvieron que ver con él. Tal como se ve acá, la Universidad Nacional, donde conoció a Jairo Aníbal Niño. Realmente Rodrigo entró a la Universidad Nacional a estudiar pintura. Y allá casualmente, casi que accidentalmente, conoció a Jairo Aníbal Niño, que ya venía trabajando con un grupo de teatro. Fue a unos ensayos, comenzó a entablar una relación con él, a conversar, y muy rápidamente se dio cuenta que lo de él no era la pintura ni la arquitectura, sino que era el teatro. Eso fue como se dice, un amor a primera vista, un flechazo. Después de que a Jairo Aníbal Niño, a Rodrigo y Eduardo Cárdenas y varios que sean parte de ese grupo de teatro en la Nacional, los expulsan, se van para la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia tenían un grupo que llamaba Columna de Fuego. Allá estuvieron algún tiempo, allá internamente fueron desplazados de un espacio a otro, ensayaban en sus comienzos en el Teatro Camilo Torres, en los sótanos de la biblioteca, bueno, en distintos lugares, pero hubo un momento en el que este grupo, que en ese momento, cuando estaba en la Universidad de Antioquia, hacía parte de ese movimiento de teatro panfletario, político, contestatario, se empezó a volver incómodo para la Universidad de Antioquia, y de la Universidad de Antioquia pues también fueron expulsados. Después de salir de la Universidad de Antioquia, Rodrigo particularmente, que hacía parte del MOIR, a Rodrigo se le hace la propuesta de que se vaya para la Universidad del Atlántico a acompañar allá el movimiento de los descalzos, que el movimiento de los descalzos pues era parte como de esos consignas o de esos movimientos o esos grupos dentro del MOIR. Allá, estando en la Universidad del Atlántico, Rodrigo intenta hacer teatro allá, pero finalmente se da cuenta que ni el clima, ni el ambiente político, ni la cultura costeña, por lo menos en ese momento, contribuían mucho pues como a crear un movimiento teatral fuerte en Barranquilla, y decide venirse para Medellín. En Medellín se reencuentra con Eduardo Cárdenas, con John Jairo Mejía, con Efraín Hincapié, Jorge Villa, bueno, una cantidad de amigos, y les propone, ahí es donde les propone crear pequeño teatro. Disculpen un segundito, por favor. Bueno, ese encuentro con ellos, claro, querían hacer teatro, pero no tenían dónde, y lo primero que hicieron fue ensayar en el apartamento que tenía Rodrigo en Guayaquil. Luego de ahí, pues por comodidades obvias, deciden conseguir un espacio más apropiado y se van para una casa, como lo mencionaba yo al comienzo, para una casa en Villahermosa, y lo cual les permitió como empezar ya a hacer unas primeras funciones de las primeras obras, que la primera que ellos montaron fue una trilogía de Juan Rulfo, en las que estaban Anacleto Morones, Nos han dado la tierra, Diles que no me maten, y con esas 3 obras, digamos que se empezó como el repertorio de pequeño teatro. Como en esa época, por allá en los 75, todavía en Medellín no había ni muchos grupos, ni muchas sedes, ni mucho público para
a quien presentarle las obras. Pequeño Teatro se dedicó a hacer giras por todo el país. Y en esas giras se tomaron unos 7, casi 8 años, entre el 75 y el 81, 82. Hubo una primera gira, digamos que en esos primeros años, que en la crónica de Ricardo Aricapa lo llama los años de rancia. En esos primeros años el repertorio de Pequeño Teatro era itinerante, era errante, un poco como se llamaban algunos grupos de finales del siglo XIX, los comediantes de la legua, esos comediantes que iban de pueblo en pueblo con su carreta presentando las obras. Entonces hubo una primera gira que fue por la costa atlántica con Macbeth, que eso era una escenografía súper aparatosa, pero aún así se fueron en un camión todos los actores y estuvieron pues por muchos pueblos y ciudades de la costa. Hubo una segunda gira que fue por los ríos del Magdalena, con una obra que se llama Tiempo Vidrio, que tiene que ver con una huelga de pescadores. Una tercera gira por el sur del país con una obra sobre Simón Bolívar. Y una última gira por los Santanderes con una obra muy apropiada que se llamaba José Antonio Galán, o de cómo se sublevó el común, una obra sobre los comuneros. Después de esos 7 años, ya el grupo agotado, ya viendo que definitivamente debían como sentar cabeza o sentar sede, por decirlo así, se hacen el propósito de nuevo de tener una sede más apropiada, más central, para proyectarse, para seguir creando su repertorio. Y ahí es donde aparece, por recomendación de un amigo, aparece la primera, o la mejor, la segunda sede, que es la que quedaba cerca al Pablo Tobón Uribe. Y ahí empiezan a juntarse una cantidad de cosas que Rodrigo Saldarriaga lo resumió alguna vez en una palabra. Él decía, Pequeño Teatro es el producto o es el fruto de la solidaridad. Porque a partir del 81-82, cuando el equipo decide que se tiene que establecer, que tiene que dejar su errancia, que tiene que dejar sus giras, se empiezan a dar una cantidad de coincidencias con artistas del país que permitieron que Pequeño Teatro pudiera acceder a lo que quería. Entonces, digamos que una de esas coincidencias es en la que tuvo que ver la consecución de la primera sede, fueron Carlos Villa y Harold Martina. Carlos Villa había estado por fuera del país, era el violinista más importante del país, y había venido a Colombia a hacer unas presentaciones. Rodrigo por esa época estaba en Bogotá y se le ocurrió una idea loca, por decirlo así. Y fue pedirle al maestro Carlos Villa que donara un concierto y que lo que se recaudara de ese concierto, o mejor dicho, hacer un concierto y que lo que se recaudara de ese concierto lo donara para obtener fondos para la consecución de esta primera sede. El maestro Villa dijo sí. Pues Rodrigo debe haber sido muy convincente con su carreta, pues Rodrigo era un gran conversador. Pero bueno, convenció a Carlos Villa, al maestro Carlos Villa en Bogotá, pero el maestro Villa le puso solamente una condición, era de que si se hacía ese concierto tenía que ser con el maestro Harold Martina. Rodrigo logró hablar con el maestro Harold Martina, se hizo el concierto, se recaudaron fondos y se logró inaugurar la primera sede de Pequeño Teatro
Era una sala, era una sede pequeña, era, pues tenía un espacio, una salita de estar, una cafetería, etcétera, pero la sala era solamente como para 50 espectadores. Pero esa sede se logró gracias a la solidaridad de este par de músicos. Y en esa sede se hicieron obras como Edipo, Aceite, Ruptura, de Ratones y Hombres, Hola y Adiós. Bueno, en esa sede se montó Edipo Rey y luego se presentó en Basarte, en esta gran feria, la cual era coordinada por una persona que fue muy importante para Pequeño Teatro también, que fue Lucía González. Ella es la encargada de todo este evento. Edipo Rey se presentó allá y digamos que esa fue también una primera oportunidad en la ciudad para conocer qué era Pequeño Teatro. Como Lucía González estaba al frente de Basarte y era conocedora de muchos artistas del país, les hizo una propuesta atrevida también. Y era que cada uno de estos artistas, sobre todo pintores, escultores, donara una pieza dentro de todas sus obras, donar una pieza para que Pequeño Teatro pudiera hacer una gran subasta y con lo que se recaudara poder acceder a una segunda sede, que era una casa que ya había visto Rodrigo aquí en Córdoba con la playa. Era un lugar por el que Rodrigo pasaba mucho, lo conocía. Era una casa que creo había sido dentro de varias familias. Creo que dentro de ellas estaba una familia Rendón y Villa. En algún momento fue el Instituto de Artes. Y Rodrigo la conocía bien porque él venía también aquí al Instituto de Artes. Pero desde que la vio, se enamoró de ella y dijo, algún día esta quiero que sea la sede de Pequeño Teatro. Bueno, esta casa, por supuesto, tenía un costo mayor y ahí fue donde entraron, como lo decía, o fue tan importante la solidaridad de muchos artistas del país, los más importantes de esa época, artistas como Beatriz González, Enrique Grao, Luis Caballero, Alejandro Obregón. Bueno, es una lista realmente muy grande, pero lo cierto es que entre todos esos artistas y con toda la gran gestión que hizo la Mona González, como le decían, Lucía González, se lograron recolectar como alrededor de 80 obras de arte. Se subastaron y con lo que se subastó, pues se logró tener algo de dinero para por lo menos hablar con el dueño en ese momento de la casa, que era Polo Villa, y poder convencerlo de que vendiera la casa, de que era por un buen propósito, y que diera unas facilidades de pago. A esto lo benefició no solo en parte la generosidad de Polo Villa, sino también que por esta época alguien se le acercó a Rodrigo y le dijo que existía el impuesto de obra de arte que podría ayudar a la consecución de la casa. O sea, lo primero era convencer a Polo Villa de que vendiera la casa, de que diera unas facilidades de pago, y una vez adquirida, restaurarla, lograr que se nombrara patrimonio cultural, o mejor, patrimonio arquitectónico de la ciudad,
y ya una vez nombrada patrimonio arquitectónico, pues se podía acceder al impuesto de arte, que era un impuesto que tenían que pagar o que donar las grandes constructoras de la época en la ciudad. Bueno, eso se logró. Se logró adquirir la casa. Una vez se adquirió la casa, como lo decía, ya en el 86 se inauguró, sede Córdoba, sí, bueno. En el 87 se inaugura la primera sala, que es la sala de cámara. En el 94 se inaugura la segunda sala, que ya era una sala para 500 espectadores. Digamos que todo iba ahí muy bien, pues se habían adquirido unas deudas grandes. Y ocurrió que por allá, creo que en el 93 o algo así, se dio la caída del impuesto de la obra de arte. Entonces, y ya, pues, ya se había adquirido una deuda, porque la sala grande, la sala Rodrigo Saldarriaga, la que es para 500 espectadores, para esa se hizo un préstamo bancario, confiados en buena parte en que existía ese impuesto, ese dinero que iba a entrar por el impuesto de la obra de arte, pero una vez se eliminó una vez se cayó el impuesto de la obra de arte, pues ya quedó Pequeño Teatro directamente con esa deuda. Esa caída del impuesto de la obra de arte, bueno, las deudas, un poquito de conflictos internos, llevaron a que incluso Rodrigo tuviera por allá un derrame cerebral, de manera que esos años fueron unos años difíciles, se fue una buena cantidad de actores y quedaron hacia el 98-99, quedaron en Pequeño Teatro solamente 4 personas, Rodrigo Saldarriaga, Omaira Rodríguez, Andrés Moure y Ramiro Rojo. Bueno, aquí digamos que un poco la historia se parte en dos. Julián, si quieres, podemos por favor poner un poquito del tercer video, que fue el video que se hizo para la celebración de los 40 años. Ponemos unos 5 minuticos y yo ya hablo o doy un resumen como de lo que ha sido Pequeño Teatro del 2000 hacia acá. Esta es la casa antes de ser restaurada, aquí ya está. El teatro que existía antes de nosotros existir en Medellín era absoluta y totalmente atrasado, no profesional. Era algo más que un hobby, poquitico. Yo creo que Rodrigo, cuando estaba en la universidad, ya sabía que estaba en el lugar equivocado. No tanto por la carrera misma, sino también por el entorno familiar que lo rodeaba y que le exigía esa carrera. Él estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional, pero ya sabía que eso no era lo de él, que lo de él era el teatro. Yo estudiaba ingeniería civil, pero tenía un gran amigo, Leonidas Álvarez, y Leo me dijo, ¿viste? ¿Por qué no vamos a brujear ahora al mediodía? No dejemos a la casa, quedémonos por aquí y vamos a ver qué es lo que hacen en la aula máxima de la Facultad de Minas, allá en Robledo, que es que hay un grupo de teatro. Vamos a ver qué es eso. Y entramos con mucho cuidado y subrepticiamente nos sentamos en la última filita de la sala, de la aula máxima, y desde ahí vimos el ensayo. Adelante estaba un señor de gafas oscuras, pelo peinado para adelante, con una voz hermosa, maravillosa. El señor se llamaba Jairo Aníbal Niño. Distintas universidades tenían grupos de base, dentro de ellas, que es realmente el nacimiento de Pequeño Teatro,
Es a partir de eso, de la unión entre la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Entonces, a partir de eso, se apartan de ahí y se generan diferentes grupos, movimientos teatrales, unos más politizados que otros, hasta que al fin toda en la construcción de pequeño teatro. Y ya en 1975 decidió que iba a formar su propio grupo, y esa fue una decisión muy fuerte porque implicó, primero que todo, pelear con la familia. Una familia muy conservadora, goda era la palabra que él utilizaba, la más goda de Medellín, decía él. Y la pelea con ellos era también por su posición política y su ideología. Él definitivamente ya estaba del lado de la izquierda y del lado de la crítica a la iglesia y a todos los poderes. Esto es la godarria en pasta, eso es una cosa miedosísima. Es como decirles 3 curas y una monja, ¿cierto? Mi abuela Sanín, 8 veces seguidas, ¿no? Casada con Andrés Sanín. Ustedes imaginen eso que podía dar. Efectivamente fue pues como el primer grupo de teatro al que nosotros íbamos. Era un grupo muy informal, prácticamente los actores vivían era dentro de la Universidad de Antioquia. Nosotros normalmente funcionábamos haciendo teatro en las noches, en el Teatro Camilo Torres, en la Universidad de Antioquia, o en los salones. Por favor, Julián. Bueno, eso fue más como en palabras pues, de los protagonistas, como esos inicios pues, de pequeño teatro. Julián, ¿cómo estamos de tiempo? Como para yo no extenderme mucho aquí, yo ya igual mencioné algunas cosas acá, ya tú me dices. Estuvo muy completo Albeiro. Gracias nuevamente por haber estado en este jueves cultural, repasando este sitio, esta meca de cultura, de teatro, de arte en la ciudad. Es que son 50 años, 50 años donde muchas piernas, muchos actores han pasado por ahí. Sí, yo quisiera de todas maneras, para cerrar un poquito lo que mencionaba ahora, como 2 momentos, ¿cierto? Ahora pues cuando paré en la presentación hablaba del año 98 que hubo la crisis. Yo particularmente llegué a pequeño teatro justo después de esa crisis, que fue como en el 2000-2001. Y eso fue un momento, una coyuntura muy importante porque a partir de ahí, de mi llegada, yo invité a un amigo, después otro amigo, y pequeño teatro volvió a crecer otra vez, digamos por lo menos en lo que fue en el elenco. Rodrigo se volvió a entusiasmar a dirigir. Como se entusiasmó a dirigir, entonces pensó en la creación de ese sistema de taquilla que es el de entrada libre de aporte voluntario. Empezó a llegar más gente a la casa, entonces ya él dijo, no, entonces hay que crear una escuela de formación de actores porque nosotros no vamos a durar toda la vida, entonces hay que ir, habrá un momento en que habrá que ir delegando y relegando nuestras funciones y nuestro quehacer aquí en la casa, de manera que cuando él falleció en el 2014, él no lo dijo porque sabía pues ya qué iba a pasar, cuál era el desenlace. Decía, yo me voy muy tranquilo porque creo que logré gran parte de lo que quería, sé que el teatro va a quedar en muy buenas manos y es lo que curiosamente se asombra mucha gente cuando viene acá, incluso muchas personas del gremio, y es que en otros lugares del país, cuando ha muerto el patriarca, el gran maestro, el grupo comienza a desmoronarse. Y lo que ha pasado con Pequeño Teatro es que no solo hemos sostenido lo que Rodrigo quería, sino que esto se ha enriquecido, se ha expandido. Y bueno, ya llegamos aquí a los 50 años, como lo decía ahora, con un récord de más de 1 millón de espectadores, más de 50.000 espectadores al año, con muchísima programación. Y como lo decía al comienzo también, esto ya en este momento es más que un grupo de teatro, es un centro para las artes. Eso es,
en eso se ha convertido Pequeño Teatro. Albeiro, espectacular la ponencia de esta tarde. Estoy seguro que todos nuestros asociados y la gente que nos está viendo a esta hora en este jueves cultural puede enviarle las felicitaciones al correo que está apareciendo acá en pantalla, direccionartística@pequeñoteatro.com, y yo lo voy a comprometer al aire, Albeiro. ¿Tenemos entradas para nuestros asociados o no? Sí, claro, pues igual aquí es muy fácil, como le decía ahora, porque está el sistema pues, de entrada libre y aporte voluntario. Entonces, la gente que está cerca o le queda fácil acceder acá, simplemente viene, reclama la boleta y después de la función da el aporte. O incluso el mismo día de la función, pues si no es una obra muy exitosa, lo que pasa es que viernes y sábado usualmente hay mucha gente, pero por ejemplo lo que son miércoles o jueves se pueden acercar incluso el mismo día de la función, reclamar la boleta y luego dar el aporte. O si se quieren asegurar, pues igual también tenemos, en este momento esto es mixto, la boletería también se puede adquirir en línea. Perfecto, Albeiro, gracias por estar en este jueves cultural. Yo creo que ha sido el más cultural de todos los jueves que hemos tenido este año y que se repita. Por ahí tenemos algo más en remojo para que nuestros asociados y los amigos que se conectan, internautas, puedan saber un poquito más, aparte de la historia del Pequeño Teatro, de otros temas. Gracias, Albeiro, nuevamente por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo y pues para quienes no conozcan Pequeño Teatro, vengan, que yo sé que si vienen, se amañan y vuelven. Seguro que sí. Gracias, Albeiro. Listo, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Albeiro Pérez, director del Pequeño Teatro, y recordarles a todos ustedes asociados que nos están viendo a esta hora que estamos en proceso electoral. Estamos escogiendo los vocales de junta que van a representar la voz de ustedes en la junta directiva. Así que para los periodos 2026 y 2026-2027 pueden acercarse a votar también acá en las oficinas de la SAI. Les ayudamos con el proceso o a través de la página www.saiantioquia.com. Así que los esperamos en un próximo jueves cultural. Hasta la próxima.